En este mismo instante, mientras ustedes, amigos, observan el televisor, millones de especies, muchas de ellas desconocidas, evolucionan en un mundo completamente ignoto. Un mundo oscuro, un mundo lleno de violencia, un mundo que a veces refleja colores sorprendentes, criaturas que parecen dibujadas por la mente de algún genio loco y que, sin embargo, coexisten con nosotros. Habitan la parte más inexplorada del planeta. Se calcula que el 85% de los abismos aún están por descubrir. En ocasiones hemos sido como ese corcho que se arroja al río, una simple prospección en vertical. Y a veces hemos encontrado en una sola inmersión hasta 700 criaturas de las que no se conocía absolutamente nada. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Simplemente evocador el asunto del abismo. Conocemos la Tierra y conocemos desde luego el espacio sideral mucho mejor que las profundidades. En 1960, el batiscafo Trieste del doctor Picard descendió a más de 10.000 metros. Allí se encontró vida, criaturas asombrosas, figuras que le salían al paso como si fueran fantasmas de tiempos remotos. También, como ese doctor, muchos otros dedicaron su vida a investigar las profundidades. Y en capas mucho más altas o cercanas a la superficie también hay sorpresas. Y de esas sorpresas y de esas imágenes quiero hablarles. Nos acompaña, como siempre, cuando hablamos de naturaleza, nuestro querido amigo Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias de Madrid. Óscar, bienvenido. Buenas noches, Iker. Me hace mucha ilusión. Encantado de estar aquí delante de estos animales tan fascinantes, ¿verdad? Porque es un poco inspirador, ¿verdad? Este espíritu, como este hombre del que ahora Carmen nos va a hablar. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Buscadores de monstruos marinos que existieron y de alguna forma existen. Sí, sí, claro que existen. Todos los que vemos en este momento, este tiburón sierra que estamos viendo, este pez sierra, muchos más y mucho más extraños podemos encontrar en los abismos marinos. Y yo creo que esta noche podremos ver alguno más, ¿verdad? Por supuesto, pero fíjate, yo cuando me encontré con esta fotografía, sabía que dentro había una historia, pero pensaba evidentemente que esto era un monstruo antediluviano, una figura que parecía el mismísimo Leviatán. Plinio el Viejo decía, hace muchos siglos, que ya estaban catalogadas, esto es interesantísimo, todas las especies marinas. Cerró el cupo, dijo 176. Se calcula, y eso bien lo sabe Óscar Soriano, que puede haber en los abismos, en las aguas, entre 10 y 30 millones de especies desconocidas. Ahí es nada. Carmen, pero la historia de esta foto va mucho más allá, va a lo humano también, a la historia de un buscador de monstruos. Estamos viendo a Michael Heltz. Él era un aventurero. Aparte de otras cosas, buscaba peces gigantes para demostrar que todavía seguían existiendo. Él también buscaba ciudades perdidas, por ejemplo, dedicó mucho tiempo a escribir, incluso sobre las aventuras que corría por todas partes del mundo. Esta es una fotografía, se hizo multimillonario porque también, además, pues hacía sus pinitos en la bolsa. Y lo que hacía con ese dinero era hacer expediciones, como esta que es en Panamá. 1923 es cuando capturan este ejemplar de pez sierra y deciden hacerse la fotografía. Mide 9,5 metros y pesa más de 2.500 kilos. 2.500 kilos. Te puedes imaginar la envergadura que este animal tenía y decide, a raíz de que pesca este pez, hacer un libro donde paso a paso va contando cómo pesca a estos peces gigantescos. Se llama Batallas con peces gigantes. Es el libro que realiza este aventurero. Además cuenta historias muy curiosas sobre pues algunas civilizaciones que adoraban precisamente a este pez sierra. Por ejemplo, los aztecas. En el Templo Mayor Azteca de México tenemos muchas pinturas donde se muestra al pez sierra y cómo pues muchos indios le están adorando. Era como una especie de ídolo, le llamaban el monstruo de la tierra. Pero también en gran parte de Asia este animal es utilizado para exorcismos, para alejar el mal, los malos espíritus de las casas, de los barcos, de las viviendas, y a veces o guardan sus fotografías o incluso esa sierra, los pescadores que logran dar con un ejemplar de estos, pues las guardan para alejar todo el mal de sus familias, de sus barcos. Hoy en día, además, es un animal que está en peligro de extinción. Bueno, una vieja foto, una historia que antes no conocíamos. Mi idea era vagar, aunque sea rápidamente, por algunas fotografías. Yo sé que Óscar tiene especial predilección por una de esas que hoy podemos pensar, podemos pecar, Óscar, pensando que estos son fraudes de internet, que enseguida se inventa uno cosas, que el Photoshop, ¿qué tal?
nada más lejos de la verdad, en este caso, de este pez de nombre extraordinario como su aspecto. Pues sí, esto es un Regalecus glesne, como tú bien sabes, porque ya has visto otras fotografías que yo he traído de un viaje que hice a Tailandia. Es un pez que puede llegar a medir muchísimo más, o sea, a ser mucho más largo. ¿Hasta cuándo? Pues yo le calculo que fácilmente 6 o 7 metros. Y esto es la serpiente marina de la que tanto nos hablaba. Esto es una serpiente marina, totalmente inofensiva, pero es una serpiente marina. Quiero decir, no un reptil, es un pez, pero lo llamamos serpiente marina por esa afinidad o esa similitud que tiene con los reptiles de ese grupo de las serpientes, pero es un pez. Y tú bien has visto esa foto que traje yo, que es muy interesante porque ahí se aprecian determinados detalles que nos recuerdan perfectamente a los dragones, estos que sacan los orientales por las calles en sus fiestas, y que van moviendo, ondulándolos, ¿no? Y es realmente interesante esa relación y esa presencia de ese pez, ese pez todavía más grande que este, que se pescó. Además, para mí eso sí que es un misterio, porque en todas las fotografías aparece que es un pez pescado en Laos, y Laos no tiene mar. O sea, lo que yo deduzco es que una lancha rápida norteamericana que venía desde la desembocadura del Mekong encontró el cadáver de este pez, lo cargó y lo descargó en Laos, donde tenían una base posiblemente. Y entonces llegó allí de esa manera, pero siempre pone su pez y sale la foto y pone la localidad Laos, ¿no? O sea que muchas de estas fotos tienen su leyenda, tienen su historia, que hay que desmitificar en ocasiones. La leyenda de la serpiente marina que tanto asustó, la leyenda de los dragones, pero se le podría llamar también pez Cristo, ¿no? Sí, sí, porque a veces adopta una postura vertical, ¿no? Tan largo que es, en forma vertical, y abre unas aletas y unos barbillones que tiene, que eso también recuerda a los dragones, esos chitos. Y si nos fijamos en la portada del libro de Tintín, del Loto Azul, que se ve un jarrón con un dragón, vemos esos barbillones, y esos barbillones los posee este animal. Y además en algunos casos los ojos son de un color verdoso, o dan irisaciones verdosas que también recuerdan a esos dragones orientales. ¿Y por qué hacemos esto, Óscar, Carmen? Porque hoy en día con internet ya nadie sabe qué es verdad, qué no es verdad. Muchas de estas fotografías vagan por el ciberespacio envueltas de leyendas, algunas superan cualquier realidad y vamos a vivirlas aquí. Tenemos más fotos y lo que es más importante, de alguna forma esos animales, algunos de ellos, se van a encarnar esta noche en el plató de nuestra nave del misterio. La vida con formas tan extrañas que hicieron conjeturar a los viejos marinos, que tenían miedo, por ejemplo, de atravesar el mar tenebroso, porque allí habitaban los monstruos como las sirenas, a veces con un halo romántico, que como al gran Ulises podían llamar y atraer con su cántico. Pero las sirenas de las que vamos a hablar tienen otra historia también que contarnos y desvelarnos. Son sirenas fotografiadas, ¿reales o no? Vamos a descubrirlo. Carmen, Óscar, historias de sirenas existen muchísimas. Algunas incluso llegan a España y sobre todo tenemos, hay que decirlo, habilidosas composiciones, ¿no? La mayoría, vamos, todas las que se conocen las sirenas eran composiciones, las solían hacer con cuerpos, por ejemplo, la sirena de Fiji, que fue una de las más conocidas por Barnum, que era un aventurero también, que empezó a hacer un museo con las cosas más extrañas. Llegó a tener 7 de esas sirenas que eran todo un montaje. Solían ser cabezas de mono disecadas que iban unidas a un cuerpo, por ejemplo, de salmón. Esta que tenemos, la de las islas Fiji, decían que estaba capturada en esas aguas y todo lo contrario, eran totalmente mentira, pero sí que engañaron a muchísima gente de la época que iba a visitarlas. En España, Iker, decías, tenemos una que además es bastante desconocida, se llama el Dimoni de Sapobla. Está en Mallorca y como vemos también es una representación un tanto extraña, con cola de pescado, con una especie de brazos y también con una gran boca llena de dientes. No se sabe a ciencia cierta de dónde viene o incluso quién la tenía o quién la fabricó. Lo que sí se sabe es que pertenecía al padre de Joan Serra. Joan Serra es quien la lleva ya a este museo de Mallorca, pero no se sabe muy bien quién se la dio, porque en Sapobla había muchas historias, muchas leyendas y tradiciones que contaban que por las noches, sobre todo de luna llena, los pescadores oían extraños ruidos. En una de esas noches llegaron a capturar a ese Dimoni de Sapobla y se lo regalaron al que era el doctor Serra. Desde entonces es conservada en ese museo y bueno, en la zona es muy conocida, pero fuera de Mallorca la verdad es que es un personaje bastante extraño que hemos querido traer a este museo peculiar. Bueno, pues un motivo más para conocer
los viejos y entrañables museos de nuestro país, el Dimoni de Sa Pobla. Y es que, Óscar, da la sensación de que en tiempos pasados el negocio de lo mitológico convertido en realidad fue muy próspero, ¿no? Pero es que es muy curioso, y ha presentado Carmen a un personaje muy interesante, que es Phineas T. Barnum. Este señor era un empresario circense norteamericano que hizo mucho dinero y que es el fundador del Museo de Historia Natural de Nueva York. O sea, uno de los personajes que aportó dinero para la creación de ese museo, y en parte, la mayor parte de ese dinero, pues era este señor Phineas T. Barnum. Qué interesante. Y primero, ¿por qué las sirenas siempre nos han llamado tanto la atención? Porque han sido un personaje no solo mitológico, sino en el que muchas personas, marinos y demás, creen haber avistado. Tú eres un estudioso serio científico de los mitos de la criptozoología. Las sirenas están siempre ahí, desde el principio de los tiempos. Sí, sí. Y sobre todo se empieza a hablar, digamos, en el mundo occidental a partir de la descripción de estos animales, que son además llamados científicamente sirénidos, los dugongos y los manatíes, y que tienen una particularidad, son mamíferos y tienen mamas. Y entonces cuando los marineros capturaban un animal de estos, lo asociaban con una mujer con cola de pescado. Y de ahí viene la sirena, o la forma de sirena que nosotros conocemos, ¿no?, más vendida y que sale en todas las películas. Óscar, ¿cómo se construyen las sirenas? ¿Se hacían engranajes de diversos cuerpos, utilizando monos, utilizando a veces, en algún caso escandaloso, hasta partes de esqueletos traídos de profanados, o vamos a hablar de profanaciones, de cementerios? Se les ponían colas. Sí, pues utilizaban niños pequeños que podían sacar de tumbas y simplemente les asociaban o les cosían pues una cola de pescado. Y luego el efecto de la muerte en la cara del niño pues le daba unos rasgos, porque ya lo sacaban en un estado de descomposición avanzado, le daban unos rasgos terroríficos, claro, nos planteaba una visión terrorífica. Y esto lo vendían como si fuera una sirena. Y ahora vamos a pasar a ver las criaturas reales, entre comillas. Se van a sorprender, entre ellas una sirena, por cierto, que llevaba un tiempo aquí vagando por nuestra nave del misterio y que hoy va a tener la luz y los focos sobre ella. Pero se van a sentir muchos muy identificados con lo que voy a contar. Yo recuerdo viejas colecciones de cromos donde algo que parecía muy extraño, como si la naturaleza no casase bien en ese momento, era el descubrimiento de animales que se creían completamente extinguidos hacía millones de años y que de repente, como heraldos de otro tiempo, surgían en mitad de la nada. Ejemplo, el celacanto, el gran ejemplo, ¿no, Óscar, de que no conocemos todo bien y que lo que creíamos certero de repente se puede romper en un instante cuando un monstruo, entre comillas, de otro tiempo, aparece. Pues yo creo que los zoólogos tenemos que estar acostumbrados a que nos ocurra esto. Constantemente nos aparecen animales vivos que podíamos haber considerado extinguidos o muy similares a los extinguidos. Por eso yo creo que no podemos nunca perder esa capacidad de curiosidad y de buscar algo nuevo que siempre vamos a encontrar. Nos queda mucho por descubrir y mucho por conocer. Pues se sabe que el celacanto es un pez que vive. Sí, perfecto. Varias especies además de celacanto. No hay solo una. La primera, claro, cuando se sacó pues ya se describió, pero posteriormente han salido otras especies de celacantos emparentados muy estrechamente, ¿no? Y bueno, pues es un pez absolutamente prehistórico. Prehistórico que se creía extinguido hace cientos de millones de años y de repente claro, en las costas africanas emergió. Tenemos que tener una cosa muy en cuenta. El mar es un ambiente sumamente estable. O sea, mientras que en tierra hay muchos cambios de temperatura, el mar actúa de una forma mucho más, con menos cambios. Y eso provoca que haya una supervivencia de especies más primitivas o haya más facilidad de que esas especies sobrevivan más que en la tierra, que los cambios ambientales podrían extinguir más fácilmente esas especies. Bueno, fotos que se quedan aquí, son parte de la historia. Ninguna es un trucaje real. En este caso, la sirena sí, la sirena estaba deformada para el engaño. Pero todas son fotos auténticas. No crean que aquí se ha manipulado absolutamente nada. Y ahora es momento de que todo esto cobre volumen, 3 dimensiones. Vamos a vivirlo aquí en Cuarto Milenio.
de alguna forma la imaginación hace que la nave del misterio sea el batiscafo del misterio. Descendamos unos cuantos miles de metros y busquemos esa otra vida. Bueno, con algún elemento un tanto bizarro, pero que era propio de hace unos cuantos años. Estos sirénidos transformados por una serie de junturas, de esqueletos de diferentes especies, y que generaban una situación de terror más o menos como esta, que todavía impresiona. Y ahí tenemos dos especies en su hábitat, por decirlo de alguna forma, los pulpos luminescentes, abisales, y también el pez pelícano. Yo creo, Óscar, que son dos formas arquetípicas, ¿no? O sea, que representan a muchos más animales, pero de la diversidad que hay ahí abajo, y de que, lo hablábamos hace un momento, si nos metiésemos en uno de esos batiscafos a alta profundidad, podríamos ver con gran presión cómo se nos cruzaban bichos, entre comillas también, como estos, ¿no? Sí, sí, además son verdaderamente algunos monstruosos, ¿no? Es una capacidad de sorpresa la que podemos encontrar al bajar en un batiscafo maravillosa, ¿no? Que a todos nos gusta ver formas diferentes de vida, ¿no? Y además, en particular los cefalópodos, que son animales realmente atractivos por una razón, y es que digamos que son los más parecidos a nosotros, entre comillas. Tienen un cerebro muy desarrollado, que pueden aprender multitud de cosas, diferenciar formas, salir de un acuario, abrir una puerta, irse a otro cuarto. Desde cosas así, reconocer formas geométricas, y esto es por una razón, y es porque muchos cefalópodos tienen el ojo muy similar al nuestro, y estamos separados evolutivamente una barbaridad de años. Bueno, siempre nos quedamos sorprendidos con Óscar, ese ojo de tamaño gigantesco en proporción al cuerpo, la historia de ese pulpo abisal que llegó a ser tan temido de alguna forma por su aspecto, que a grandísimas profundidades había subespecies como el Vampiroteuthis infernalis, vampiro de los infiernos, calamar vampiro de los infiernos, con esas orejas tipo Dumbo con las que va planeando por esa noche eterna. Él se gira cuando aparece una presa y se convierte en una especie de bola de pinchos, ¿no?, que vaga por la oscuridad. Es que me parece increíble, uno de los ejemplos. Bueno, los tres que aquí estamos hemos estado en un barco científico persiguiendo, de alguna forma, a parientes mucho más grandes, al calamar gigante, en las fosas de Carrandi. Bueno, y en esa otra urna o pecera, simulando el abismo, nos encontramos con una de esas figuras que yo creo que también son arquetípicas, ¿no? Bocas grandes, desproporcionadas, que nos dan un poco de miedo, cuerpos empertiformes, bueno, un monstruo, lo que en el antiguo medievo sería un monstruo, y que sin embargo existe, real, y ahí está. Pues fíjate, algunos de estos monstruos de bocas enormes no son tan monstruos. Además, en esas profundidades hay muy poquito alimento, y mucho viene de arriba. Y es alimento en descomposición, materia orgánica en descomposición que cae de arriba, y utilizan esas bocas grandes para poder recoger mucha materia orgánica de ese alimento que les llega del cielo, ¿no? Óscar, una cosa que puede llamar mucho la atención en esa especie de constante negrura, ¿no?, es que muchos animales emiten luz, tienen una especie de luces adosadas, una especie de mezcla tecnológica y biológica sorprendente, ¿no?, de alguna forma. Pues sí, se puede utilizar de muchas maneras esa luz, por ejemplo, para un encuentro entre dos individuos del mismo sexo, ¿no? Por ejemplo, reconocerse entre la misma especie. Pero fijaros, también es curioso, si lo veis, que hay especies que tienen ojos. Si hay oscuridad, ¿por qué tienen ojos? Pues para poder alimentarse precisamente de esos animales que tienen luz. Ah, o sea, es una batalla, ¿no?, con bastante violencia, porque ahí puede ser devorado o devorar. En fin, un mundo tan inquietante como la cara del tiburón Mitsicurina, uno de los preferidos de nuestro querido amigo y compañero, el biólogo Fernando González Siches. Me enseñó esta foto por vez primera poco antes de embarcarnos en aquel viaje. Hay que decirlo, el tiburón duende, mucha gente puede pensar que es un montaje. No, es una especie no hace mucho descrita y que es verdaderamente sorprendente. Imaginemos siglo XVI, encontrarnos en el mar con un individuo de estos, ¿qué contaríamos, no? Hemos visto al demonio, hemos visto al leviatán, hemos visto al monstruo del Averno, ¿no? Claro, es que es el demonio. Son verdaderamente monstruosos, y a veces esos animales tan monstruosos son verdaderamente inofensivos, ¿no? ¿En este caso también? No, en este caso es un tiburón y... Te voy a hacer una pregunta que no debería hacer, pero que se le hice en su día, se le hicimos a Óscar, con varios buenos amigos, Luis Laria, gente del Museo de Ciencias, del CEPESMA.
a muchas millas, digo, en España hay muchos tiburones, aunque no se sabe, pero hay muchos tiburones, incluso a veces pasan muy cerca de nuestras costas los temidos tiburones blancos, llenos de mitos. Es verdad, ¿no? Sí, sí, totalmente verdad. Además, a mí particularmente, ya lo hemos comentado algunas veces, los tiburones blancos me parecen, si los miramos fijamente a los ojos, los seres más fríos que existen. La mirada más fría del universo es la mirada del tiburón blanco. Ese ojo que no tiene absolutamente ningún sentimiento de candor, es la frialdad absoluta. Y sí, volviendo a lo que me preguntabas, en España hay un montón de especies, entre ellas tiburones blancos. Yo he visto en las amuras de los barcos mordiscos de tiburón blanco que se han sacado en palangres, pero también tenemos que estar tranquilos porque los tiburones son más agresivos, o son agresivos con presas como nosotros, en mares más cálidos. Realmente los ataques a tiburones se producen en mares mucho más cálidos que los nuestros. Me quedo un poco tranquilo. Pero la verdad es que, bueno, cuidado con el cambio climático. Exactamente. Si se nos calientan los mares, podemos tenerlos. Bueno, el Mediterráneo en agosto tampoco es que sea muy frío. Tampoco es muy frío. Carmen, una historia que nos han preguntado muchísimo, hablando de mitos, y aquí tenemos uno de los grandes mitos. Antes Óscar comentaba algo al respecto. Revista que varias veces ha surgido aquí porque queremos hacer un homenaje casi arqueológico. Mundo Desconocido, número 3, ni más ni menos, agosto 1976, foto del fraude de los hombres peces. El hombrecito de México dio la vuelta al mundo. La noticia, se empezó a hablar de una criatura extraña y a partir de ahí la presencia de los garadiábolos. Aquí los tienen. Una historia digna de ser contada, Carmen. Sí, además en los años 70 esa fotografía y otras muy parecidas tienen un gran impacto tanto visual como para la gente que estaba interesada por los misterios e incluso por los extraterrestres. En 1974, Alfredo García Garamendi dice que ha capturado un bicho semejante a este. Y no solamente eso, dice que estaba en unas cuevas submarinas de Puerto Rico, que él estaba haciendo submarinismo plácidamente y de repente se ve atacado por este extraño animal. Dice que con esa cola se engancha a su cuello e intenta estrangularle, y que él, gracias al cuchillo que todos los buceadores llevan en su pierna por si acaso son atacados por algún animal, pues que logra matar a ese animal, pero que seguía enganchado y que dice que lo saca del agua y lo muestra a la comunidad científica. Ya en 1970 había capturado uno idéntico a este. Monta toda una película, dice que ese primer ejemplar que captura es llevado a la Universidad Central de San Juan, en Puerto Rico, y que allí pues no saben decirle a qué especie pertenece, lo meten en un bote de formol, él se lo lleva a su casa y a los pocos días unos extraños hombres que se identifican como gente de la CIA va hasta su domicilio y le requisa el bote. Nunca más vuelve a ver al garadiábolo. Pero la segunda especie lo que hace es llevarlo a un taxidermista amigo suyo y lo mete en una pecera, pues prácticamente como tenemos aquí estas representaciones. Y llama a la prensa para que vean el ejemplar que ha capturado y si alguien puede decirle a qué especie pertenece, pues mejor que mejor. Pero empiezan a ocurrir una serie de desgracias en su casa que identifican a este animal con la mala suerte. La mujer dice que desde que ha entrado ese bicho en su casa no hacen más que tener accidentes, muertes e incluso incendios. En uno de esos incendios se quema también este espécimen. Bueno, además él da declaraciones un tanto extrañas. Dice que igual que nosotros mandamos monos y otros animales al espacio exterior, los extraterrestres lo que hacen es mandarnos estos bicharracos, no sabemos con qué intenciones. Todo esto, claro, se descubre el fraude y realmente lo que son rayas manta, esos animales que vemos preciosos, lo que pasa que recortados, e incluso tenían un precio. En los años 70, sobre todo en Indonesia, se llegaban a vender entre 500 y 1000 pesetas de la época. Lo que hacían era cortar el cuerpo, la cola, hacían como si fueran las piernas y esa cola, y luego las extremidades como si fueran unas alas o aletas. Podríamos terminar ahí, como ven, amigos de la nave del misterio, 1001 historias centradas en fotografías, en imágenes, y queríamos que viesen. Una de las más famosas la recogía el llorado Antonio Rivera, Los monstruos marinos, una obra, bueno, pues pionera en su especie en España, La serpiente de mar, de Le Serrec, un renacuajo sombrío de 24 metros de largo,
se publicó en un sinfín de libros como ejemplo de que la serpiente marina existe. Y Óscar Soriano, ¿qué es? Pues es un cardumen de peces. Ya sabéis que se mueven todos juntos y adquieren formas que nos pueden recordar en un momento dado pues a una serpiente o cualquier otra cosa. Y en este caso pues hubo la suerte de fotografiarlo con ese aspecto y dio lugar pues toda esta leyenda de esas serpientes marinas. Bueno, pues hemos disfrutado mucho vagando entre la leyenda y la realidad. A veces, lo vemos, las formas reales superan a cualquier trucaje. Espero que hayamos aprendido algo. Y desde luego, como siempre, ha sido un placer hacer esta investigación. Seguiremos hablando del abismo, de las profundidades más extremas, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 metros, y hay vida que realmente parece, bueno, lo es de alguna forma, extraterrestre. Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias, como siempre, gracias por tu labor, gracias por esa labor en el museo y que aprendemos mucho contigo. Pues muchas gracias, Iker. Ya sabes que para mí siempre es un placer acompañaros.